Afroamericana. Trabaja por los derechos, la igualdad y el empoderamiento intelectual, económico y político de las mujeres negras, indígenas y mestizas de Oaxaca y de México. Es licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Tiene maestría en Administración de Negocios por la Universidad Autónoma de Guadalajara y diplomada en Fortalecimiento del Femenino por la UNAM. Es integrante del Movimiento Afromexicano y voluntaria de México Negro AC desde 2011. Fundadora y presidenta de la Asociación Civil ANCO, Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca. Fundadora y organizadora del primer encuentro de mujeres afromexicanas por su visibilización y reconocimiento constitucional en Oaxaca, México, que se realiza cada año a partir del 2017, y fundadora y consejera de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas. Eso, claro, entre muchas otras cosas. Y pues Rosa nos va a estar platicando hoy sobre la cocina afromexicana como uno de los elementos identitarios como estrategia para encarar el racismo y la discriminación. Cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Estoy muy feliz, muy contenta de verles aquí. Gracias, chicas, por la invitación, por la inclusión, es bien importante. Y a mí, más que el currículum, fíjense, me gusta más esta presentación porque eso habla de mi identidad y de un proceso de identidad que es reconstrucción de identidad, porque en general yo puedo decir que las mujeres afros tenemos identidades de siempre, pero esa identidad ha sido trastocada por el racismo, por la discriminación, y entonces hay que como reconstruirla a partir de un proceso que generamos de un movimiento de mujeres afromexicanas. Y como viendo todos estos elementos identitarios, entonces pensar también cómo desde la cocina reconstruimos nuestra identidad, porque en la cocina se tejen muchas historias también. Entonces por eso es que como que tratamos de acomodar este tema un poco. Soy una gran apasionada de la cocina tradicional. Me considero cocinera, fíjense, cocinera tradicional, porque lo heredé de mi abuela y de una tía, de mis ancestras. Entonces, con el permiso de ellas, por supuesto, hago algunos espacios en mi vida que está un poco llena de cosas, pero hago espacios para cocinar cuando tengo tiempo, oportunidad de hacerlo, cuando comparto la mesa con amigas y amigos, me encanta hacerlo. Por trabajo no lo hago seguido, pero me encanta. Entonces vamos a trabajar como esta temática, cómo entrelazamos específicamente este elemento de la población negra o la población afroamericana. Y entonces, bueno, estuve como pensando, porque en la cocina realmente también las mujeres nos empoderamos, ¿no? Y como el caso de la población negra, pues estamos trabajando estos temas de cómo encarar el racismo, la discriminación que ha atravesado a la vida de las mujeres desde siempre, desde hace siglos, hace 5 siglos. Estaba recientemente leyendo una tesis de una doctora en antropología que hizo un estudio en la población afro, de mujeres afros, fíjense, y me llamó muchísimo la atención cómo dice ella que en su investigación se dio cuenta de que las mujeres negras tenemos estos estereotipos, pero estos estereotipos que nos han atravesado durante toda nuestra historia, al grado que llegamos a naturalizarlos. Y hoy lo comentaba en la mañana con las chicas cuando llegué, lo hemos naturalizado, y me di cuenta incluso yo, porque yo de pronto me describo como una mujer grosera, porque en la costa pues así nos dicen todo el tiempo, que las mujeres negras somos groseras, ¿no? Somos mal habladas, vulgares. Y hasta yo me quedé pensando, sí es cierto, cuán hemos naturalizado este tema, que de pronto yo digo, sí soy muy grosera, ¿no? Y un día la doctora Marcela Lagarde, que estuve en un diplomado con ella, decía que las mujeres a veces somos muy groseras, y yo digo, ay sí, madre, cierto, soy grosera, ¿no? Y descubro esto, pero claro, tiene todo este contexto discriminatorio, este contexto de invisibilización, todo este contexto de esclavitud,
y desde allá viene entonces que de pronto también se entrecruza todo eso con los elementos identitarios y de pronto pareciera que nos identificamos las mujeres afros solo como por estos estereotipos, ¿no? Bueno, pero vamos a ir como platicando un poco esto y habíamos planteado que arriba vamos a hacer como un poco más la chorcha de preguntas y esto, pero si en lo que vayamos platicando quieren comentar algo, por favor, ¿sí? Que allá arriba, al calor de unos curaditos y una degustación de mole que hago, que me enseñó mi abuela y una tía y estas historias, entonces lo vamos a degustar ahí, improvisamos una cocinita, las chicas aquí, y entonces vamos a subir ahí y vamos a charlar un poquito más si gustan, pero si hay algo aquí lo podemos ir comentando, ¿les parece? Esto, bueno, este es un taller que yo he trabajado con compañeras, estas mujeres que de pronto dicen soy afro-mexicana pero también soy indígena, y entonces tienen como un conflicto, ¿qué soy, no? Afro-indígena, afro-mexicana, negra, tal, ¿no? Y de pronto entonces hay que empezar a hablar con estas compañeras de identidad, cómo se van a identificar o cómo se quieren identificar. Entonces por ahí trabajé un poco esto y lo quise como adaptar un poquito más a lo que vamos a platicar hoy aquí. Bueno, entonces ahí hay algunas cuestiones, yo creo que me puedo parar, ¿verdad? Porque ¿cómo no sé cómo hacer aquí. Entonces, ahí quise como poner un poquito este contexto. Marce, yo creo que tú me ayudas un poquito. Perdón, me voy a mover este lado. Bueno, entonces vemos ahí la condición de la mujer como está constituida, dice, por el conjunto de relaciones de producción, de reproducción y por todas las demás relaciones vitales en que están inmersas las mujeres, independientemente de su voluntad y su conciencia, y por las formas en que participan en ellas, por las instituciones políticas y jurídicas que las contienen y norman, y por las concepciones del mundo que las definen y las interpretan. Y por eso me llevó ese estudio de esta antropóloga a esa concepción que hay de las mujeres afromexicanas, ¿no? En cuanto a su identidad, en cuanto a cómo somos. De pronto, yo recuerdo cuando fui a estudiar la carrera a Oaxaca, la capital, mucho me tachaban las compañeras de escandalosa, y sí, se les molestaba cómo hablaba yo, porque yo, oye, fíjate qué tal. Entonces me decía, oye, Morena, ¿por qué eres tan gritona, no? Entonces esos son parte también de esos contextos, buenos o no tan buenos, pero son parte de ese contexto identitario y de esa concepción también que el mundo tiene también, ¿no? De las mujeres afros. Bueno, por esta razón son categorías intercambiables de condición de la mujer, condición histórica, social y cultural, y la condición genérica. Y me fui con la doctora Lagarde, que habla de esta, ¿no? Bueno, y aquí quise poner como una historia de vida de mujeres afros, y no solo mujeres afromexicanas, hay mujeres afrocolombianas, afroperuanas, mujeres que he conocido a lo largo de la historia, mujeres a las que he estudiado un poco su mundo también, ¿no? Bueno, eso es un poco de lo que estamos haciendo, el encuentro de pueblos negros, que tiene que ver con nuestra identidad, como la exaltación ahora de nuestra identidad negra, a través de este encuentro que ya cumple 20 años. ¿Alguien de ustedes estuvo en el encuentro reciente que pasó aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿Nada más? ¿Atenea no fue usted? ¿Cómo? ¿Dónde andaba usted perdida? Bueno, ese encuentro tiene 20 años reivindicando nuestra identidad y todo nuestro contexto cultural, nuestra ciudadanía, porque eso es fundamental para encarar el racismo, ¿no? Cómo a través de este encuentro nos hemos empoderado los pueblos negros, sobre todo Oaxaca, Guerrero, Coahuila, a través de este encuentro. Y bueno, ahora se trajo a la Ciudad de México para que justamente los afrodescendientes o afromexicanos, o negros, negras, como se quieran llamar, conocieran un poco más de toda esta identidad negra, ¿no? Entonces por eso se hizo también este encuentro, que bueno, ya tiene 20 años, ¿no?
Bueno, el objetivo de ese taller, porque ese taller lo hemos impartido, pues aquí no es un taller, va a ser como una plática, pero lo hemos impartido en comunidades para reconstruir nuestra identidad y para que dejemos de sentirnos mal por ser negros, porque tanto nos han dicho que lo negro es feo, que es malo, que tal, que muchas compañeras y compañeros sufren tanto cuando les dice que son negros, ¿no? Entonces empezamos a trabajar algunas compañeras como esta temática y entonces decidimos que bueno, era como reflexionar sobre los elementos identitarios que conforman nuestro contexto identitario negro o afromexicano, para que juntas, las mujeres, en este caso que hablábamos de mujeres, construyamos nuestra identidad negra o afromexicana, reivindicando afrodescendencia, ¿sí? Y que nos permite empoderarnos y encarar el racismo y la discriminación que se vive por ser negras, en este caso las mujeres, que mucho más a las mujeres las atraviesa más el tema del racismo y de la discriminación y trastoca sus vidas, sus emociones. Cuando trabajamos con mujeres negras que han sido violentadas, de pronto nos damos cuenta que sus emociones están trastocadas, o sea que no es un tema fácil, sino que va más allá de decir, son negros, son negras, va más allá, trastoca otras cuestiones que luego pues no deja de pronto hacer feliz a las personas. Entonces por eso abrimos estos nosotras para reflexionar, ¿sí? Bueno, descubrir y reconstruir nuestra identidad afromexicana para resignificar nuestra virtud, el enriquecimiento vital a nivel personal, nuestras costumbres y tradiciones como pueblos negros y toda esta riqueza que tiene también nuestro pueblo y nuestra cultura. Bueno, ahí pues esas cuestiones ustedes ya saben más de conceptos y eso, ¿no? Ahí sí había que discutir un poquito más con las compañeras a nivel territorio estos conceptos, pero bueno, ustedes ya nos quedan un poco claro. Vamos a la que sigue. Bueno, y también seguramente ustedes han escuchado ese término afrodescendientes, incluso ha sido un conflicto a nivel de los pueblos y comunidades afromexicanas, porque ¿cómo nos llamamos? Afrodescendientes, afromexicanos. Bueno, el concepto afrodescendiente como tal es un término jurídico, ¿sí? La Declaración de Santiago y la de Durban define como afrodescendiente a aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Ese es un término jurídico y es un término que se aplicó de pronto a todos y a todas los afrodescendientes en el mundo, ¿sí? Pero a nivel otros países, de pronto nos dimos cuenta que había otros países que habían adoptado un nombre más ahora sí, a su identidad, a su región, a su lugar de origen. Y nosotros también empezamos a discutir en México, las y los afromexicanos, en que ahora nos llamamos afromexicanos, cómo nos íbamos a llamar desde un punto de vista jurídico, un término político también, ¿sí? Porque nosotros, la población negra de Oaxaca y Guerrero, donde se inicia el movimiento negro, que ahora ya tiene más de 20 años, al principio siempre nos hemos llamado al interior de nuestras comunidades negras y no tenemos ningún conflicto, ninguna situación discriminatoria, o sea, no lleva esa carga discriminatoria. Y entonces hacíamos el planteamiento que así nos queríamos llamar, pero los políticos dijeron no, porque tiene todo un fondo ahí, es decir, como durante siglos se negó en México que había población negra, entonces el aceptar el término negro pues era como decir, o sea, acepto todo el daño que he hecho de invisibilización a esta población. Entonces lo más fácil, salimos por la tangente, no aceptamos el término, y se negaban a aceptar el término. Cuando metíamos algunas iniciativas decían, no, ni va a pasar, y en corto y en público no los decían, y en corto decían los políticos, no vayan por ahí porque esto no va a pasar, búsquenle por otro lado. Bueno, finalmente, efectivamente nos dimos cuenta que este término como tal, como nosotros, al interior, yo me llamo negra y yo no tengo ninguna situación, ningún conflicto. Y si veo a mi paisano
¿qué onda, negro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, negro? ¿Cómo estás? Eso está bien visto en nuestros pueblos, ¿no? Pero fuera de todo ese contexto lleva otra connotación. También lo sabíamos nosotros. Y por eso entonces pensamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y entonces, por favor, Marce, si me apoyas. De pronto, en el 2011, que también fue el año internacional de los afrodescendientes, se da el encuentro de pueblos negros en Charco Redondo, Tultepec, una comunidad que está en el municipio, un municipio histórico que se llama Villa de Tultepec, donde conviven los indígenas, los mixtecos y los negros. Ahí es, por cierto, esa es mi comunidad donde yo nací, de ahí soy de esa comunidad. Es una comunidad chiquita, todos éramos negros hace 30 años, ahora ya se ha dado un mestizaje, pero yo recuerdo de niña éramos todas y todos negros. Nos bañamos en el río Chirundos todos y éramos negros chiquitos todos. No había ninguna otra cuestión. Ahora ya se ha dado un poco más el mestizaje. Bueno, y entonces ahí en ese encuentro, conmemorando también el Año Internacional de los Afrodescendientes, tomamos unos acuerdos de que teníamos que buscar un término político. Y el término político entonces fue afromexicano, tomando un poco como referencia a los que afrocolombianos, afroperuanos, afroargentinos. Dijimos, bueno, pues también, ¿no? Entonces, en ese encuentro había 750 personas, entre ellas la población de ahí, representa líderes de organizaciones civiles que trabajamos ya el tema afro, y también académicas, había políticos, y ahí fue donde tomamos esos acuerdos, y así es como llegamos entonces al término afromexicano, ¿sí? Bueno, a partir del 2011 entonces empezamos a socializar este término en México, afromexicanos, y efectivamente nos dimos cuenta de que tenía un impacto en los políticos menos, es decir, ya no les fastidiaba tanto, ¿no? O sea, ese término entonces fue una estrategia, más que si nos gusta o no nos gusta, fue estratégico, ¿sí? Había que pensar de una manera estratégica también, entonces lo hicimos. Que incluso al interior de las comunidades a muchos no les gusta también el término, ¿no? Tenemos también ese otro tema, y que justamente ahora estamos ya trabajando ya para el 2020, que es el censo 2020, y que tenemos que estar, por primera vez se va a contar, se va a identificar a la población negra de México, a la población afromexicana. También ese fue un trabajo de las organizaciones civiles que estuvimos trabajando con el INEGI y diciéndole que queríamos que incluyera este término en la pregunta de autoadscripción para la población negra. Y finalmente, en agosto, el 6 de agosto, tuvimos la última reunión con INEGI y aceptó incluir el término. Entonces, la pregunta, para que si alguien de ustedes, les pedimos por favor que socialicen esta información. Me dicen que vienen de la UNAM por ahí, ¿verdad? Entonces, en la UNAM hay estudiantes afrodescendientes o afromexicanos. Si algún día información, hay que decirles que la pregunta de autoadscripción solamente trae 2 sinónimos: afromexicano y luego negro, negra y luego afrodescendiente. Alguno de esos, quien se considere ahí, que se quiera autoadscribir, va a escoger uno para su autoadscripción. Entonces vamos a hacer una campaña.